Bueno, muy buenas a todos y a todas. Soy Aurelio Olmedilla, del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Murcia y responsable del programa de promoción de la salud mental y bienestar psicológico en fútbol y fútbol sala formativo, que les voy a presentar a continuación y que pues es una iniciativa entre la propia Federación de Fútbol de la región de Murcia y la Universidad de Murcia. Surge, yo creo que en primer lugar, por la sensibilidad que la propia Federación ha mostrado a lo largo de los últimos años con diferentes aspectos que tienen que ver mucho con lo social, no solamente con lo deportivo, sino con lo social. Dentro de esto, pues uno de los problemas que habíamos abordado, habíamos comentado en alguna ocasión, era precisamente pues, la salud mental y aquellos aspectos que de una manera u otra en el ámbito del deporte podríamos implementar para promocionarla y también servir de cortafuegos para los trastornos emocionales y psicológicos que se pueden sufrir. En esta línea todos conocemos, afortunadamente ha habido personas, deportistas valientes, chicos y chicas que han visibilizado, han hecho público los problemas que han tenido pues, de depresión, de ansiedad, de estrés, en definitiva, problemas de salud mental y que en etapas anteriores se ocultaban. Hoy no, hoy se han visibilizado. Cada día hay una sensibilidad mayor hacia este tipo de problemas que, al igual que la población general, afecta a la población deportista. No solamente a los practicantes de deporte como tal, sino jueces y árbitros, entrenadores, directivos, etcétera, etcétera. A todos aquellos que de alguna manera forman la familia deportiva. Y en nuestro contexto, lo que vamos a presentar hoy, forman la familia de fútbol y fútbol sala en la región de Murcia. Quizá esta valentía de los deportistas, cuando han sido referentes en su deporte, incluso lo son todavía, pues ha tenido un eco muy importante y que nos ha servido para darnos cuenta de que en el deporte pues también suceden estas cosas y que la salud mental puede estar comprometida. En el ámbito del fútbol conocemos varios casos, algunos tristemente nos tocaron con algún deportista que estuvo en nuestra región hace ya muchos años, pero quizá los más relevantes por la significación que tienen en el ámbito futbolístico pues fueron los casos de Morata y de Iniesta, que hicieron público los problemas que habían atravesado y la necesidad de contar con profesionales de la salud mental como son los psicólogos y las psicólogas que trabajan en este ámbito. Ellos, tanto Morata como Iniesta, pusieron esto de manifiesto e hicieron un favor enorme para visibilizar el problema y incrementar la sensibilidad que pues distintos estamentos y distintos profesionales pues teníamos al respecto. Les comentaba al principio la sensibilidad que ha mostrado la Federación en diferentes ámbitos de inclusión, de acercamiento, de potenciación del fútbol femenino y, en este caso, sensibilidad hacia los trastornos mentales y, sobre todo, la promoción de la salud mental. Firmamos este curso 22-23, firmamos un convenio entre la Federación y la Universidad de Murcia para promocionar la salud mental y el bienestar psicológico en los dos deportes que acoge la Federación, en fútbol y fútbol sala. Salió en algunos medios en el momento en que empezábamos a poner esto en marcha, y una de las cuestiones importantes que reflejábamos, como pueden ver, es precisamente
bueno, pues esa proporción de trastornos mentales que en el fútbol supera la media de la población. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este proyecto, de este programa que hemos puesto en marcha en el seno de la Federación de Fútbol? Los objetivos, fundamentalmente, el primero es crear el Servicio de Atención Psicológica, el SAP, que ya está creado, con dos objetivos fundamentales: promoción de la salud mental y detección de sintomatología de trastornos mentales y tratamiento de estos en su caso. El segundo objetivo hace referencia a la creación de una ventana del SAP, del Servicio de Atención Psicológica, en la web de la propia Federación, que también lo tenemos ya, donde lo que pretendemos es generar vídeos como este que ustedes están viendo en este momento, mensajes, flash, en definitiva, aspectos que persiguen el objetivo de informar sobre diferentes aspectos de la salud mental. Y por otro lado, la implementación de ese servicio directamente a los usuarios de la Federación. ¿Cuál es el contacto para conseguir esto? Pues a través de la propia web, en el servicio de atención psicológica, de ayuda psicológica. Ustedes tienen un número de móvil y un correo electrónico al que pueden escribir o llamar para poder ser atendidos, buscar una cita, asesoramiento, etcétera, etcétera. El tercer objetivo, además de estos dos, que quizás sean los fundamentales, pero no podemos olvidar, somos la universidad y la Federación de Fútbol de la región de Murcia ha estado apostando muchos años en la investigación, y vamos a seguir potenciando también este aspecto, desarrollando diferentes líneas de investigación que tienen que ver con la relación entre la salud mental y la práctica de fútbol y fútbol sala. Básicamente, pretendemos desarrollar 4 líneas: salud mental y lesiones deportivas, salud mental en mujeres futbolistas, salud mental y categoría deportiva y edad, y salud mental en entrenadores, árbitros, técnicos y directivos de clubes y federaciones. Quizá esas 4 líneas no se puedan desarrollar en plenitud todas ellas, pero sí que ya hemos empezado en alguna para que en estos 3 años, que ahora les comentaré, pues podamos pues encontrar algún tipo de resultado, qué hallazgos nos dice la investigación que nos pueda también arrojar luz para poder implementar acciones de intervención y de apoyo psicológico. Básicamente podríamos considerar que los objetivos específicos del programa son promocionar la salud mental con talleres formativos dirigidos a entrenadores, talleres formativos dirigidos a árbitros, talleres formativos dirigidos a jugadores, bien de clubes, bien de las selecciones territoriales de la propia federación. Pretendemos hacer un trabajo profesional dentro del ámbito de la salud interdisciplinar, donde podamos contar con el apoyo de médicos, fisios, etcétera, etcétera, tal y como estamos haciendo ya en la policlínica de la Federación. Muy importante este aspecto, dado que los deportistas y las deportistas que sufren determinado tipo de lesiones, existe una relación importante con cierto deterioro de la salud mental, o al menos elevación de indicadores como estado de ánimo bajo, crisis de ansiedad o estados depresivos. Por otro lado, detectar la sintomatología de trastornos mentales y, en su caso, poder tratarlos. Realizaremos una evaluación de factores de riesgo a través de la policlínica y otras entidades, una evaluación y tratamiento individualizado
todas aquellas personas que nos soliciten asesoramiento o cita para ayuda general o muy específica para algún aspecto concreto, se hará evaluación y por lo tanto un tratamiento individualizado, específico sobre esa problemática y sobre ese individuo. Como les comentaba, lo firmamos en la temporada 22-23, que es en la que estamos. Lo vamos a tener durante 3 años este convenio, este proyecto, que puede ser prorrogable una vez que terminemos, que lleguemos al año 2025. Tendremos que valorar cómo ha ido la cosa, qué aspectos fuertes debemos de potenciar y qué aspectos podríamos pues dejar a un lado y potenciar otros, ¿no? Se valorará y en su caso se puede prorrogar el convenio. Hay básicamente la planificación de actividades que pretendemos realizar en cada una de las temporadas. En la primera, por supuesto, la creación del SAB, la ventana, la puesta en marcha de las líneas de investigación y el comienzo de los talleres con entrenadores, árbitros, etc. Además de, como ya estamos haciendo, atender a aquellas personas que nos han solicitado cita a través del correo electrónico o del teléfono móvil de la web. Para el curso 23-24, pues desarrollar esas líneas, seguir con la promoción de la salud mental a través de los talleres y seguir con los tratamientos individualizados, así como en el último año. Ahí sí pretendemos pues tener ya algún trabajo de investigación que pueda ser publicado y en los que, como ha sido históricamente en estos últimos años, aparece la Federación de Fútbol de la Región de Murcia como colaboradora esencial en el desarrollo de la investigación y bueno, pues ya una valoración final del servicio para tomar las decisiones pertinentes. El equipo de psicología somos esas 3 personas en principio, habrá otros colaboradores, pero básicamente yo mismo, Verónica Gómez y Miguel Ramos serán los psicólogos y la psicóloga que me acompañarán a realizar, a llevar a cabo pues todas las tareas del proyecto. Una cuestión importante que quería comentarles, derivado, por un lado, de estas líneas de investigación, es el protocolo de evaluación psicológica enfocado en la promoción de la salud mental que queremos enviar a todos los usuarios o a todos los usuarios que podamos. Futbolistas de fútbol 11, de fútbol sala, entrenadores, árbitros, etc. ¿Por qué? Es hacer un estudio epidemiológico de cómo se encuentran estos indicadores de salud mental en función del colectivo al que nos dirigimos, la edad, el sexo, etcétera, etcétera. Es muy importante que cuando les llegue a ustedes este aviso a través de correo electrónico, supongo que se hará así, puedan prestar unos minutos de atención y que puedan contestar estos cuestionarios que nos van a servir para hacer una evaluación importantísima de cómo está la salud mental y el bienestar psicológico en relación a la práctica del fútbol y del fútbol sala en nuestra región, lo que nos va a permitir implementar acciones de intervención psicológica. ¿Qué vamos a evaluar en esto? Pues bueno, las variables sociodemográficas, edad, sexo, zona de residencia, etcétera, etcétera. Aspectos que tienen que ver con pues, esa pandemia que hemos pasado, todavía queda algún coletazo, pero bueno, básicamente que hemos pasado de la COVID-19 y que todos y todas hemos sufrido, pues algunos aspectos relacionados con la COVID, porque en algunos estudios ya que hemos empezado a realizar, estamos detectando que hay una relación más o menos directa con algunos aspectos de la salud mental y es muy importante tenerlo en cuenta. Historia de lesiones, dado que también el hecho de la lesión
es un aspecto fundamental en indicadores de salud mental, como puede ser sobre todo depresión y ansiedad, pero también en adicciones, calidad del sueño, etcétera, etcétera. Y luego las variables psicológicas fundamentales que evaluaremos serán la ansiedad, el estrés, la depresión y la calidad del sueño. Muy bien. Es importante, este programa estamos hablando de un concepto que es la salud mental. Y aunque yo creo que todo el mundo sabemos a qué estamos haciendo referencia cuando lo indicamos, yo creo que sí es importante centrar de dónde surge o cuál es la definición de salud mental que tiene la propia Organización Mundial de la Salud. Para la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el que cada individuo se da cuenta de su propio potencial, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En definitiva, está muy relacionado con el contexto social en el que un individuo, un sujeto está, y está muy relacionado con una percepción, no ya ausencia de trastorno mental, no. Hace referencia a un estado de bienestar psicológico que trasciende la ausencia de enfermedad. Y esto es importante, porque pretendemos también potenciar aquellos aspectos que sirvan para el crecimiento de las personas, de los usuarios de nuestra federación. Hay tres nociones clave en el concepto de salud mental en el ámbito deportivo. La salud mental es más que la ausencia de una enfermedad mental, tal y como indicábamos anteriormente. Por otro lado, la salud mental debe de entenderse en el contexto de interacción del individuo. Es decir, en nuestro caso, en el contexto deportivo, ya sea formativo o ya sea profesional. Y ahí es donde debemos de entender el concepto de salud mental, en el ámbito deportivo. Y por otro lado, la salud mental en el deporte está relacionada con el rendimiento, pero separada de él. No hay una relación causa-efecto. Sí tienen relaciones, pero son aspectos diferentes que debemos de tratar de diferente manera. Bien, estas son las tres nociones clave sobre el concepto de salud mental en el deporte que nos van a servir de guía para poder operar con ello. Un dato interesante desde el punto de vista epidemiológico, la prevalencia de trastornos mentales en el ámbito deportivo. Bueno, pues en un estudio más o menos reciente, del 2021, con deportistas en activo, Armino y los colaboradores encontraron que síntomas de depresión, la depresión se encuentra entre un 17 y un 57%, la ansiedad entre un 21 y un 48% y el abuso de alcohol en un 19%. Estos datos, que pueden variar de unos estudios a otro, pero están en la misma línea. Las variaciones son pocas y los indicadores de salud mental que aparecen suelen ser los mismos. Es importante tenerlo en cuenta para ver que efectivamente existe un problema y debemos de tratarlo, debemos de dar soluciones. Por ejemplo, en fútbol, el estudio de Guterberg y sus colaboradores, un equipo de investigación muy importante que trabaja fundamentalmente en el ámbito del fútbol desde hace algunos años, y a través de la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, pues se han hecho algunos estudios. Uno de ellos, que evaluaban futbolistas profesionales en Europa, en el continente europeo, encontraron que un tercio de los futbolistas, es decir, un 38%, sufre depresión o algún proceso similar. Además, un 35% de los jugadores retirados sufre depresión. Son datos, preocupantes y que de alguna forma también a través de la propia FIFA pues están implementando acciones para intentar
ayudar a estos jugadores, ¿no? Además, la probabilidad de que un profesional sufra depresión aumenta hasta 4 puntos cuando éste ha sufrido al menos 3 lesiones de gravedad. Comentábamos anteriormente la relación que existía entre las lesiones y la salud mental. Por otro lado, la presión ante las expectativas después de un gran fichaje. El futbolista no aguanta esa presión, o esa presión le está agobiando y no puede desarrollarse. Esto, que lo vemos en muchos casos, hace que la sintomatología depresiva aumente 4 puntos en los profesionales. Y además, autoexigencias no satisfechas. Bien, son aspectos importantes a tener en cuenta que nos dice la investigación. En este caso, enlazo con lo que comentábamos anteriormente de la importancia de desarrollar esas líneas de investigación que hemos dicho, además de los programas, talleres de intervención. Bueno, desde diferentes ámbitos, a raíz de estos datos, pues surgen recomendaciones que nos hacen los profesionales para satisfacer pues, esas necesidades de salud mental en los deportistas. Por ejemplo, desarrollar y mantener un buen nivel de conocimiento y visibilidad en salud mental, no solo entre los deportistas, sino en su entorno y las organizaciones deportivas, como estamos haciendo con este programa aquí con la Federación. Realizar estudios epidemiológicos que identifiquen tanto los síntomas como los trastornos de salud mental e incluyan una gama más representativa de participantes, tal y como pretendemos hacer nosotros, incluyendo a entrenadores, árbitros y demás. Implementar servicios de apoyo para la salud mental, tal y como ha hecho la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, junto con la Universidad de Murcia, creando este servicio de ayuda psicológica. Determinar tratamientos centrados en el deportista, aspecto que realizamos a través de las citas del programa, con el asesoramiento, las recomendaciones que podamos realizar y el trabajo directo que estamos realizando con usuarios. Y efectivamente incorporar a los psicólogos y psicólogas como profesionales clave en el ámbito de la salud mental para poder llegar y poder trabajar con los usuarios de la Federación. Incluso desde la propia Sociedad Internacional de Psicología del Deporte, la ISPI, se han realizado recientemente unas recomendaciones y propuestas para promocionar la salud mental en deportistas. La primera, la pueden ver ustedes ahí, la salud mental es un componente central de una cultura de excelencia. Bien, ¿qué recomendación nos indica? Bueno, prestar la debida atención a la salud mental en los deportistas, que tienen que llevar a cabo las organizaciones deportivas, o que se recomienda que las organizaciones, como puede ser la Federación, sean sensibles sobre este problema y puedan prestar la atención sobre la salud mental de sus deportistas. Además, la salud mental en un contexto deportivo debería definirse mejor. Es muy importante hacerlo. Los investigadores debemos de desarrollar una definición clara de salud mental en el deporte, teniendo 4 aspectos identificados, como algo más que la ausencia de enfermedades mentales, que ya hemos dicho, la salud mental contextualizada, disociada del rendimiento, que también lo hemos indicado, y de manera que reconozca la gama completa de emociones humanas. Son aspectos clave a tener en cuenta para contextualizar en el ámbito deportivo el concepto de salud mental y que nos sirva para poder trabajar sobre ello. Otra recomendación, la investigación sobre la salud mental en el deporte debería ampliar el alcance de la evaluación, por supuesto.
Las organizaciones deportivas deben solicitar y apoyar financieramente investigaciones destinadas a desarrollar programas de investigación y detección de salud mental relevantes para el deporte. Lo hemos incluido en nuestro programa y así lo llevaremos a efecto en la medida de las posibilidades. Básicamente, lo que la ISPI pide a los investigadores, nos pide a nosotros en este caso, es desarrollar medidas de salud mental específicas para el deporte. Nosotros vamos a estudiar fútbol sala y fútbol 11 y ahí vamos a trabajar con distintos colectivos. Desarrollar herramientas para evaluar tanto a los deportistas como a las organizaciones en busca de factores de riesgo y de protección. Emplear múltiples métodos. Dar lugar a narrativas individuales que puedan ampliar nuestra conceptualización de la salud mental. Y, por último, reconocer la naturaleza contextual de la salud mental. Otra recomendación: la salud mental de los deportistas es un recurso importante para toda la carrera deportiva, pero no solo eso, sino también para la vida tras la retirada del deporte. En este caso, las organizaciones deportivas deben ver a sus deportistas como personas integrales desde una perspectiva de vida y estar especialmente alerta para reducir las amenazas a la salud mental durante las transiciones, el paso de ser futbolista o jugador de fútbol sala y retirarme. Esa transición a veces es muy difícil y las federaciones pueden ayudar en eso. No solo, en este caso, en deportistas olímpicos y de alto nivel, tanto el COE como el Consejo Superior de Deporte implementaron hace algunos años pues, organismos que trabajan estos aspectos y es muy importante hacerlo. El entorno puede ayudar o perjudicar la salud mental del deportista. Mucho. Mucho. Debemos de contextualizar el deportista en su entorno. Su entorno hace referencia a ¿qué? El equipo donde juega, entrenadores y compañeros o compañeras, la familia, representantes en su caso, en fin, todo lo que significa, lo que rodea a esa práctica de fútbol o fútbol sala. Es muy importante que los investigadores investiguen las características de los entornos deportivos. ¿Qué ayudan o perjudican? ¿Con qué objetivo? Pues para informar a las propias federaciones qué aspectos debemos de tener más en cuenta y podemos de alguna manera implementar acciones para ello. La salud mental, en definitiva, es un asunto de todos. Muy importante. Es importante visibilizarla, es importante no demonizarla y es fundamental que debe de ser supervisada y trabajada por los especialistas, es decir, psicólogos y psicólogas como profesionales responsables del desarrollo de acciones para trabajar la salud mental. Dentro de este desarrollo nos encontramos las organizaciones deportivas, los propios sujetos y los entornos de los deportistas. En este caso, las organizaciones, ¿qué podrían hacer? Primero, emplear profesionales especializados, psicólogos deportivos y clínicos, para centrar el trabajo en la promoción de la salud mental. Segundo, colaborar con universidades para desarrollar proyectos de investigación e intervención aplicada. Y tercero, educar a todas las personas en el sistema deportivo para aumentar su conocimiento en salud mental. Aspectos que afortunadamente, y esperemos que sea un éxito, estamos llevando a cabo con la federación. Bueno, una vez visto el concepto de salud mental y las recomendaciones generales al efecto, sí es importante centrar qué es lo que en estos momentos, para este primer curso, para esta primera temporada, vamos a llevar a cabo desde el servicio de ayuda psicológica. Pues vamos a empezar, además de las consultas individualizadas, con la realización de talleres de promoción de salud mental. En este caso,
pueden ver los talleres que vamos a hacer para entrenadores. Queremos hacer 3 talleres para aquellos clubes cuyo presidente o director deportivo así lo requieran y nos lo pidan a través de la propia web. De hecho, ya tenemos cerrado casi todo para los diferentes talleres que vamos a llevar a cabo, pero yo les animo a que los soliciten, lo pidan y podamos incluirlo para en un momento u otro, cuanto antes mejor, podamos llevar a cabo los talleres. Cada uno de los talleres tendrá 3 sesiones, que son las que ustedes pueden ver ahí. La primera sesión, cómo afianzar la motivación. Y hablaremos y se trabajará sobre 2 aspectos importantes: mi motivación como entrenador y la motivación de mis jugadores. ¿Qué puedo hacer yo para afianzar mi propia motivación y para incrementar, afianzar la motivación de mis jugadores? Veremos algunas de las estrategias de las que nos podemos servir, como el establecimiento de objetivos. La segunda sesión, cómo gestionar el estrés. Estrategias para una adecuada gestión del estrés propio y estrategias para una adecuada gestión del estrés de mi equipo. ¿Qué puedo hacer como entrenador para gestionar este estrés? Y la tercera sesión, cómo gestionar las emociones, la propia regulación de mis emociones como entrenador y qué puedo hacer qué estrategias puedo implementar para regular las emociones de mi equipo. Bien, pues estas son las 3 sesiones que realizaremos en cada uno de los talleres con los entrenadores. Para el colectivo arbitral, este curso, aunque ya hicimos una presentación del proyecto en algunas delegaciones, para este curso vamos a hacer 2 talleres, en la delegación de Cartagena y en la delegación de Lorca. Estos talleres también constan de 3 sesiones por taller. Como pueden ver, el primer taller lo hemos llamado crecimiento personal. Hace referencia a aquellos aspectos implicados en mi crecimiento como persona, no como árbitro, como persona, evidentemente teniendo en cuenta que soy árbitro. Hablaremos de aspectos y trabajaremos aspectos que tienen que ver con el autoconocimiento y con el establecimiento de objetivos. Por otro lado, la segunda sesión será estrategias de gestión del estrés, un apartado que va a ir dirigido para que el colectivo arbitral, los árbitros, puedan mejorar esa gestión del estrés durante la dirección de los partidos y, por otro lado, cómo gestionar el estrés con el entorno, que puede ser muy variado, desde el familiar, el deportivo, el institucional, etcétera, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por otro lado, terminaremos el taller con la tercera sesión, que hace referencia a la regulación emocional. Estrategias para la regulación emocional general del propio árbitro, en diferentes contextos, y estrategias para regular mis emociones durante la dirección del partido. Y esto también es muy importante porque hace referencia a la colaboración de los propios árbitros en estos talleres. Seguro va a ser enorme, tal y como hemos visto ya en las presentaciones que hicimos en su momento. Bueno, también haremos talleres de promoción de la salud mental para equipos. Se harán 4 talleres para aquellos equipos cuyo presidente, director deportivo o entrenador nos lo soliciten. En este caso, para esta temporada tenemos pensado hacer 2 talleres para equipos de fútbol o fútbol sala femenino y otros 2 talleres para equipos de fútbol o fútbol sala masculino. Es decir, 4 talleres en total, 2 para femenino, 2 para masculino, que ya lo tenemos casi todo cerrado. En este caso, para los jugadores o las jugadoras, los talleres están formados por 6 sesiones.
Las 6 sesiones son estas que ustedes pueden ver ahí. La primera, el motor del juego, la motivación. Trabajaremos sobre este concepto para implementar recursos que puedan poner en marcha los propios jugadores o jugadoras, incrementando pues ese factor que resulta un motor de la conducta, que es la motivación. En segundo lugar, ¿qué quiero conseguir? Establecimiento de objetivos. En tercer lugar, ¿cómo puedo concentrarme? Veremos y realizaremos estrategias para la dirección de la atención y la concentración, que les sirva a nuestros jugadores y jugadoras en diferentes ámbitos, en el entrenamiento, en los estudios, en los partidos. En cuarto lugar, la cuarta sesión, identificar y regular mi nivel de energía, la activación. En quinto lugar, ¿qué técnicas psicológicas puedo utilizar? Y trabajaremos sobre la relajación. La sexta sesión también hace referencia a las técnicas psicológicas que puedo utilizar y trabajaremos la visualización. Estas son las 6 sesiones que forman parte de los talleres para jugadores y jugadoras. En definitiva, ¿dónde puedo buscar ayuda psicológica si soy miembro de la federación? Como jugador, como jugadora, como árbitro, como entrenador, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo? En la propia web de la federación hay una ventanita, servicio de ayuda psicológica, servicio de atención psicológica, donde puedo pinchar, entrar y solicitar pues una cita, asesoramiento, información, tratamiento, trabajo, lo que sea. Ahí tienen ustedes el teléfono móvil donde puedo llamar y tienen ustedes la dirección de correo electrónico donde puedo dirigirme para esto. Pues nada más. Esta es la presentación del programa de promoción de salud mental y bienestar psicológico que hemos establecido, que ya hemos empezado y que tenemos mucha ilusión tanto por parte de la propia federación como por parte de la Universidad de Murcia, a la cual represento y dirijo este trabajo. Muchísimas gracias a todos y fuerza, viva el fútbol sala y adelante.